Bien, vamos entonces a pasar al panel La verdad sobre retos y oportunidades en Nearshore. Invitamos, están en el escenario los doctores Tim Montgomery de Team Solutions Nearshore Executive Alliance y la doctora Teresa Rice, CEO de Out Loud Communications. Nos acompaña como moderador en este panel el doctor Carlos Mejía de Avanza, a quien le cedo la palabra. Bueno, vamos a tratar de manejar el panel de una manera que sea muy ordenado de cierta manera para que podamos sacarle mayor provecho de estos panelistas, en el sentido que vamos a pasar desde lo que es ir de mayor a menor. Vamos a hacer unas preguntas sobre la industria, sobre temas de Latinoamérica y ya luego muy específicamente cuáles son los criterios para lograr un outsourcing a nivel de cómo seleccionar, por ejemplo, lo que es una locación y cómo seleccionar un partner en este sentido. Bueno, pero muchas veces lo que nos ha pasado, Tim y Teresa, es que esto siendo un negocio, el BPO voz y no voz, el voice, no voice, tradicionalmente nos saltamos lo básico. Son industrias que terminan siendo bastante empíricas. En la parte de voz siempre fue una industria. En la parte de no voz lo estamos tratando de hacer obviamente mucho más organizados. Yo les conté a ellos que todo lo que se está haciendo en Colombia a través del PTP y todo lo que es el proceso de maduración de la industria del BPO. Pero yo sí quisiera que empezáramos por lo básico, porque muchas veces nos saltamos lo básico. Y todo el mundo habla de outsourcing, habla del nearshore, del offshoring, del farshoring. Sí me gustaría preguntarle exactamente cuántos shorings hay, porque hablamos del ITO, BPOs, de todos los O's, y se empieza a hablar del shoring, ¿cuántos shorings exactamente hay? I think when you talk about outsourcing, there are many terms that have been used over the last few decades. The one that most people are familiar with is offshoring, which is typically offshoring to India and or China. A general term now is farshoring or geosourcing, using the globe to satisfy your outsourcing services. Many years ago, the term nearshoring started to gain some interest, especially with US and European companies, because they had either an adversity to moving their jobs offshore, or they wanted to feel more comfortable having something closer to home. If I go back 10 or more years, I think nearshoring was really more of a Band-Aid for what people really didn't want to call offshoring, whereas today there are true advantages and true capabilities in doing things closer to home. And so people are now seeing the benefits of doing nearshoring, or what sometimes is called right-shoring. Do what's right for your business, regardless of where that may be. So I think there's a lot of terms out there. It typically comes down to what was in an earlier talk, outsourcing some of the things that are not core to your business and doing those where it makes the most sense. Entonces, convierte un tema en nearshoring y todos los conceptos, todos son bastante utilizables hoy en día. Entonces uno puede hablar de un nearshoring porque tradicionalmente aquí asemejamos el offshoring, es saltar el charco, saltar el lago o saltar el mar, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Colombia, ¿eso es nearshoring o offshoring para ustedes? Yo creo que todo lo que es del hemisferio se considera nearshoring. De hecho, bueno, yo estoy en Miami y mi vuelo fue 2 horas y media. Yo creo que no podría ser Cartagena más cerca de mí, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que está en este hemisferio se considera nearshoring. Hay un concepto que lo dijo Tim, que es el geoshoring. Es geo, global, como global shoring. Okay. So eso incluye entonces conseguir empresas que estén en diferentes países que te puedan dar un servicio global, nearshore, offshoring, farshoring, y le llamas tú un global shoring a una empresa así. Well, there's 2 ways to look at that. One, on the provider side, if they're going to be a geosourcing or geoshoring provider, they need to set up operations that are conducive to your business. In the same way that suppliers of materials set up around manufacturing operations, the IT service providers
if they started in India, would then set up operations in Latin America to better serve their U.S. clients. On the customer side, I think there is a need to diversify some of what they've done in India and or China in their offshoring to bring some of that closer to home for several reasons. One, it diversifies their risk. It provides them better options in terms of how they get done their day-to-day work. Because we all understand that when you're dealing with time zones that are 9.5, 10 hours, or 10.5 hours out of your work day, there's certain overheads and things you need to do to make that effective, i.e. schedule 6 a.m., 5 a.m. meetings and late night meetings with your people so that you can have some face time. When you're dealing with Nearshore, you have a lot more flexibility in how you can operate during your day. You don't have all of the rigor needed in scheduling and making sure people are available because they are generally available. And collaboration can be done much more easily. And with the technology we have today, it makes it even easier for us to jump on a GoToMeeting or a Skype or a Google session or what have you to be able to interact with the people that you're working with. Okay. Teresa, si cuando hablamos de lo que es el Nearshore de hace ya más de, si nos volvemos un poco en el tiempo y te preguntamos, hace 10 años en Estados Unidos, ¿qué ha cambiado en los últimos 10 años y qué es lo que hoy en día el Nearshore ofrece a los clientes de Estados Unidos hoy más que hace 10 años? ¿Qué es lo que ha cambiado en el espectro completo del Nearshore en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, creo que en primer lugar la percepción ha cambiado mucho. Me acuerdo que en la campaña electoral del 92, cuando se estaba negociando el NAFTA, el candidato Ross Perot hablaba del giant sucking sound, de todos los trabajos que iban a pasar a la frontera de México por causa del outsourcing. Y había mucho miedo y el offshoring, el outsourcing era una mala palabra, nadie quería hablar de eso. Yo creo que hoy en día ha cambiado muchísimo. Muchas empresas han tenido experiencias muy positivas. Yo creo que en el caso específico de México vimos que el outsourcing nunca fue una amenaza a las empresas de Estados Unidos, sino todo el contrario. El poder contar con México permitía a las empresas de Estados Unidos enfocarse en su core business y funcionar de una forma más eficiente. Entonces creo que en términos de percepción ha cambiado mucho. También yo creo que ha habido una latinización de la cultura de Estados Unidos. Ahora 1 de cada 6 personas que viven en Estados Unidos es de origen latinoamericano y eso ha cambiado mucho la percepción de nearshoring. Nosotros calculamos que para el año 2030 casi 1/3 parte de los estadounidenses van a ser hispanos. Entonces hay mucha gente que por razones políticas, económicas, pasaron de América Latina a Estados Unidos y luego regresaron a sus países y tienen una cultura muy semejante a la estadounidense, ¿no? Tienen una misma cultura de diseño, una misma estética, un mismo sentido de humor que nosotros a lo mejor no encontramos con los indios, con los chinos. Y para servicios creativos, publicitarios, de redes sociales, relaciones públicas, eso se vuelve muy importante porque es una estética común que nosotros compartimos con los latinoamericanos. De hecho, las agencias publicitarias más grandes del mundo, hay muchos de ellos cuyos directores generales creativos son latinoamericanos. La revista Advertising Age en los últimos 5 años ha premiado a 2 agencias latinoamericanas como las mejores agencias del mundo. Eso pasó en Colombia en el 2011 y en Brasil en el 2015. Entonces hay muchísimo más cercanía y afinidad, como dijo Tim, que antes.
Entonces, hablando en ese sentido, tendría más sentido para un Estados Unidos hacer un nearshoring que un offshoring, porque nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la India y a visitar los call centers en la India, por ejemplo. Y allá todos los rebautizan, aunque pues, los indios tienen unos nombres complejos y incluso a todos les colocan nombre, my name is Bob, todos se llaman Bob allí, ¿no? Entonces, aunque uno lo rebauticen, eso sí ha funcionado. De hecho, tendría más sentido hablar siempre para Estados Unidos de un nearshoring que de un offshoring, porque el tema cultural, cómo ha encajado y finalmente termina de encajar, si en la parte de voz ha funcionado, en la parte de no voz también, ¿cómo podríamos, no, de hecho, haría más sentido hablar siempre en Estados Unidos más de un nearshoring que de un offshoring? Bueno, sí, por lo que dijo Tim del uso horario, nearshoring es mucho más práctico, pero creo que hoy en día muchos de los trabajos son más colaborativos, más que nada en producción audiovisual, por ejemplo, donde tienes personas de muchas partes del mundo que están trabajando en un mismo proyecto en conjunto. Y para muchos de estos servicios de valor agregado, servicios financieros, análisis de mercado, servicios legales, es muy importante esa colaboración y como dijo Tim, por los horarios no es fácil colaborar con la China, con la India, pero sí en América Latina sí. Tim, ¿qué podrías aportarnos ahí con el tema de ese tema de la India y Filipinas y todo lo que ha pasado en los últimos años? Yes, I think, there's two different discussions here. One is the BPO, the voice services. Certainly, Latin America has a huge advantage there, whereas the Philippines seem to be the best choice for English in the past over India or China. You now have, as Teresa has said, a huge and growing Spanish population in the United States. So the English-Spanish language on the voice BPO side is a large advantage for Latin America. On the back-end processing side of BPO, you have more of the IT services, so supporting applications and doing maintenance support. That is a natural stepping stone to then migrate up, increase the values of services to provide ITO. I saw that happen in India when I worked for a large Indian firm, and we had BPO back-end support processes that we took those people that had learned the applications of the clients and then moved them up into an ITO service provider job. So there is the opportunity here, if you have a lot of BPO services supporting applications for clients in the United States, to then think about increasing that value in doing IT services. I think one thing I want to mention as well that Teresa said, it's a lot more about collaboration today. Not only do all of us have a smart device and communicate instantly all day long and all night long, which wasn't the case 20 years ago, it's the same in application development. We no longer use waterfall for even large projects. We more typically use Agile Scrum. That requires the developers, the testers, the implementers to be in much closer contact with each other and collaborate much more than we did in the past with a waterfall, very well-defined requirements design model. So Latin America, again, not only the same time zone, but the fact that I think on average, all people that live in Latin America have spent on average 2.7 years of their life living in the United States, understanding the culture, understanding the Western style of project management, instead of saying, yes, we understand, and try to go figure it out and get it done. There is a pushback that we get from Latin America firms that say, hey, wait, that doesn't make sense. How about we think about this? So that culturally makes the two groups, the client in the US and the Latin America service provider, much more integrated. Rather than just a yes, 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 we'll do it, it's one team working together to get to the right answer. So I think the collaboration piece is very, very critical and something that Latin America providers need to leverage and take advantage of. Okay. Muy bien. Nosotros aquí en Colombia
se ha venido todo haciendo un proceso ahí. El tema del voz, que es el voice y el non-voice. La parte de voz, entendemos que es una industria madura en Colombia y se ha venido desarrollando durante los últimos 25 o 20 años sin problema, pero la parte non-voice todavía estamos, algunos la llaman un proceso de evangelización, ¿sí? Porque muchas veces no es un tema fácil de que el cliente sepa qué puede tercerizar, qué puede hacer outsourcing, y los proveedores o aquí le llamamos obviamente aliados, qué le pueden ofrecer a las empresas que hacer. Por ejemplo, Teresa, tú me contabas ayer unas experiencias muy específicas a nivel de lo que es la parte de publicidad. Me gustaría porque cuando logramos hacer estos paneles, la idea es que la gente pueda salir mañana y decir, oiga, puedo materializar lo que escuchamos en el panel y ponerlo en práctica inmediatamente. Hay unos ejemplos muy prácticos que me contaste ayer que son cosas impensables de lo que uno se puede imaginar que se pueden tercerizar. Sobre todo, tú que has estado en la parte de comunicación, en lo que es agencias de publicidad, y uno dice, bueno, ¿qué podría yo tercerizar en una agencia de publicidad o en temas creativos? Cuéntanos un poquito esa experiencia, ¿qué has podido tú hacer con Latinoamérica? ¿Cómo se ha venido desarrollando esa parte, por ejemplo? Bueno, yo creo que Centroamérica se ha consolidado como un centro de call centers y Sudamérica difícilmente puede competir con Centroamérica en ese sentido. Lo que yo estoy viendo es una evolución del tipo de servicios que ofrecen países sudamericanos. Están ofreciendo servicios de mucho mayor valor agregado. Entonces estamos hablando de servicios legales, servicios financieros, investigación de mercados y, como estábamos hablando ayer, servicios creativos, publicidad, producción audiovisual, diseño de sitios web y también la generación de contenidos de todo tipo para anuncios, para el sitio web, para folletos, para presentaciones. Mucha generación de contenidos, porque el content management hoy en día es cada vez más importante para las empresas, tanto en español como en inglés. Entonces, América Latina, como tiene esta estética de diseño compartida, como los latinoamericanos encuentran humorosos las mismas cosas que los norteamericanos, es muy natural que muchos de esos servicios creativos se pueden se pueden tercerizar en la región. De hecho, hay muchas agencias de publicidad grandes que han abierto en los últimos años, estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, hubs creativos en México, en Brasil, en Argentina principalmente. Nosotros en el Nearshore Executive Alliance también tenemos un colega que se llama DJ Edgerton. Él abrió una agencia creativa en Bogotá y en Medellín en el 2010. Entonces él lleva ya 5 años ofreciendo servicios creativos de primera calidad a clientes en Estados Unidos, pero mucho del trabajo está realizado en Colombia. Y lo interesante es que no lo esconde, al contrario, dice: mi trabajo es de Bogotá, desde Bogotá con amor. Dice muy orgullosamente, yo estoy utilizando el talento creativo colombiano no porque es el más barato, sino porque ofrece mucho mayor valor, ¿no? Y los clientes lo reconocen. Y vemos que hay muchísimo más aceptación que el trabajo creativo latinoamericano es de primera calidad. Excelente ejemplo, la verdad es sorprendente lo que cosas tan básicas como una agencia de publicidad empieza a hacer ya cosas como esas y se tercerice la parte creativa, ¿sí? Entonces, pero ya para cerrar la parte más de industria, y aquí hay muchos empresarios, personas que tienen empresas, otros que están mirando como outsourcing poder montar una empresa, para que ellos digan, oiga, ¿qué puedo negocio montar o qué servicio puedo adicionar a lo que yo hoy ofrezco? ¿Cuáles son los sectores o servicios más comunes que hoy en día se pueden dar hacia Estados Unidos? Por ejemplo, hacer un nearshoring a Estados Unidos, ¿cuáles son los sectores y servicios más dados o más propicios a que sean contratados en Latinoamérica? I think if you look at following the money, in the U.S., the financial services businesses, the healthcare, pharmaceutical businesses have done a lot of outsourcing over the years, and they have a lot of need now for the creative type services Teresa was talking about as they look to make their websites more responsive. They look to create mobile applications that are tied to their back end
services, and they look to gamify to make things more fun. Because when you think about membership in financial services, healthcare, pharmaceutical, it's kind of boring. It's high transactions, low touch point. So healthcare, for example, is becoming more about the customer because the customer is more engaged now than they used to be. So you need to be able to reach those customers through their smart devices. And your old applications running on mainframes with old types of technology are no longer going to create the affinity with your customer that you need. So Latin America, I think, with the creative talent, the capacity and capabilities in leading technologies like responsive web design, gamification, the things that are hot now, have a great opportunity to ride on all of the work that's been done in the past for the major back-end applications that the large healthcare, financial services, pharmaceutical companies do. One thing I would add to that, a little off question, is that personally, I have an interest in doing work and supplying my customers in the United States with a Latin America set of folks in an operation that I would run. I think the opportunity there is that we need to bridge the gap between having English speaking and maybe lower level BPO type services and figure out how to increase the value to get more people in universities, coming out of universities, and gaining experience in software development. Okay, I think that is the next opportunity. I have struggled personally with that a bit due to my own fault of not being here. But if I could find a way in Latin America to have somebody help me facilitate that process without having to move here, in other words, outsource all those things you do well, hiring people, finding people, providing office space, so I could just put a person in a seat when I have a need from a customer in the United States to develop software, it would be so easy for me to do that. Right now, I think that's an opportunity that needs to be taken advantage of, but is not quite there yet. Con eso garantizamos dos preguntas al final. ¿Cuál es tu email y tu número telefónico, seguro? Muy bien. No, yo agregaría definitivamente sistemas de pagos. Ahora están en auge en Estados Unidos el comercio electrónico, obviamente. En el área de healthcare estamos viendo que las pruebas clínicas también están buscando a América Latina como lugar de hacer pruebas clínicas. Sí, todos esos servicios de mucho mayor valor que un simple call center están en demanda ahora. Bueno, ya para cerrar la parte de la industria, sí me gustaría, aquí hemos trabajado muy fuertemente como industria trabajando en dos vertientes. ¿Cómo subimos lo que es las capacidades de no solamente hacer un data entry, sino llegar a hacer procesos de nómina, procesos contables? Entonces, sí tenemos claro como país que deberíamos subir las capacidades a nivel de lo que es la tipologías de servicios que ofrecemos y hacemos, ¿sí? Entonces, obviamente, si logramos en un momento dado, lo que hablamos mucho aquí en la Cámara es que si logramos hacer esos servicios, pues nos convertimos en un país de mucho más valor, ¿sí? Y la otra vertiente es el tema bilingüe, la parte de bilingüismo, ¿sí? ¿Ustedes cómo han visto ese proceso en lo que ustedes han hecho en Nearshoring y cómo ven en Latinoamérica, cómo se ha ido desarrollando esa parte? Porque creemos que ese es el camino que tenemos que trabajar y queríamos tener una versión por parte de ustedes si estamos en ese camino correcto o que deberíamos focalizarnos precisamente en esas dos vertientes. Bueno, yo veo una diferencia notable entre el nivel del inglés de Centroamérica y de Sudamérica, pero creo que muchos países de la región, ayudados por sus agencias de promoción de exportaciones, están tratando de cerrar esa brecha lo antes posible. En el caso de Uruguay, que es un país que yo apoyo, Uruguay es el único país del mundo que ha implementado al 100% el programa de One Laptop per Child. Todos los niños desde preescolar hasta secundaria tienen laptops otorgados por el gobierno y la enseñanza. Yo no soy.
y la enseñanza del inglés se ha migrado a esa plataforma del One Laptop per Child. Nosotros también estamos viendo que los gobiernos de América Latina, ¿sí se escucha? ¿No? Bueno. ¿No? Okay. Los gobiernos de América Latina yo creo que han reconocido que la educación tiene que ser prioridad. Y no la educación en sí, sino una educación práctica que ayuda a los graduados a conseguir trabajos en todas esas áreas técnicas. Entonces muchos países están invirtiendo mucho dinero y también están trabajando a la mano con compañías privadas y con aceleradoras e incubadoras para encontrar soluciones más innovadoras para enseñar inglés. Entonces yo creo que la situación está mejorando. En cuanto a habilidad técnica, yo veo el nivel en América Latina muy alto. La verdad es que entre startups, países para startups tecnológicos en el mundo, Colombia y Chile están en los primeros lugares. Entonces hay realmente muchos avances tecnológicos, hay gente muy capacitada en la región y creo que muchos países están en muy buena posición para responder a esas necesidades técnicas, ¿no? Cada vez mayores. También estamos viendo la infraestructura técnica en la región ha cambiado muchísimo. Ahora, por ejemplo, en el caso de Uruguay hay fibra óptica a casi todos los hogares. La velocidad de Internet puede ser más grande en algunos países de América Latina que incluso en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos viendo realmente el nivel tecnológico muy alto. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en la parte ya de Latinoamérica y hacer unas preguntas sobre lo que es el concepto y ustedes cómo ven hacia el concepto LATAM, ¿vale? Si miramos lo que fue el rápido ascenso de que fue el outsourcing hacia países como la India, Filipinas, ¿cuál creen que hacen los dos principales factores para que en los últimos años Latinoamérica haya empezado a ser una opción muy viable para el Nearshore hacia Estados Unidos? Well, I think the first one is very easy. People like to come to Latin America. I have clients, when I mention we can do a nearshore option for you, they want to know where, and they want to know when they can come down. So that part is pretty easy. Rather than taking a 24-hour trip, 10 hours out of time zone, I flew from New York in 4.5 hours to get here, so it's very easy to do. The second one is, in general speaking, you have to deliver, okay? And that sounds rhetorical or like a simple answer. But the customers in the United States want to tell you what they need, they want you to commit to it, and they want you to produce results. Because I was once told by a CEO at GE, results are the only thing that matters, everything else is conversation. So the more you deliver, the more opportunity you get. The more you deliver, the more opportunity you get. I think being close by, having a more upbeat culture, being able to communicate more effectively with the customer, all helps in getting you in front of the customer, getting their attention. At the end of the day, you've got to deliver well. As I mentioned before, a lot of the work that we do in software development is done in the Agile framework, which means you do work chunks in weeks, not in years. That helps to show progress to your client, okay? So that's something that I have found my customers are looking for. They want constant feedback. They want to be able to reach out and connect with people at a moment's notice or when they have a question and not have to write detailed descriptions of what they want to do and work in that older style management. So I think the two things that are going to make you effective is, one, you got to give in. People like to come to Latin America. Let them have fun. When they come here, show them around, let them mix a little business with pleasure, and really get to see and enjoy your country. The second piece is, don't get comfortable, okay?
when you make a promise, deliver on the promise. The first 2 or 3 chances you get with a customer will be your last if you don't deliver everything. And don't be afraid to speak up and say, we've got an issue here, we can fix it, and this is what it takes. Don't go off and hide and try to work as hard as you can to get it done and hope it works. Hope does not work. So in the old style of offshoring, that's the way it was done. Throw more bodies at it, try to get it done, try to fix it. In the new style and the way you win your customers is talk to them, be upfront, push back, work together, work collaboratively to get things fixed and deliver on your promises. I think it's that simple. Bueno, esos son los factores que ayudaron a la explosión hacia Latinoamérica. Pero si ya hablamos por otro lado de retos, Teresa, ¿cuál crees que sean los 2 principales retos que tenemos que lograr y completar para que seamos totalmente una opción totalmente viable en ese sentido? Bueno, antes de hablar de los retos, yo creo que hay que mencionar que Colombia es el mejor país de la región para hacer negocios. No lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, sino porque estoy en Cartagena, sino porque el gobierno colombiano en los últimos 10 años ha hecho más reformas para mejorar el clima de negocio que cualquier otro país de América Latina. Y hay otros países de la región también donde las agencias de promoción de inversiones y de exportaciones han hecho un trabajo muy significativo para crear un ambiente de negocios que las empresas de Estados Unidos, donde las empresas de Estados Unidos quieren entrar. La región como un todo es mucho más seguro de lo que era antes. Obviamente hay excepciones. Brasil anda un poco complicado ahora con los escándalos de corrupción. La economía argentina no anda tan bien, ¿no? Ni vamos a hablar de Venezuela, pero países como Colombia, como Panamá, como Perú, como Uruguay, inclusive Paraguay, están realmente acelerando los cambios para facilitar la atracción de negocio de Estados Unidos. Si hablamos de los países hot de Latinoamérica para hacer nearshoring, Colombia sería uno de ellos. Colombia obviamente es hot. Yo diría que Perú también. Perú está creciendo mucho, es un mercado grande. Han hecho también muchas reformas. De hecho, después de Colombia viene Perú en el ranking del Foro Económico Mundial. México también ha hecho muchas reformas para facilitar la instalación de operaciones internacionales en el país. Desafortunadamente, Argentina y Brasil andan muy mal en los rankings. Creo que Argentina está en el lugar 120 de 180 países. Esperamos que en los próximos años esa situación va a cambiar. Pero creo que para retos, yo diría que todavía para ciertos negocios la calidad de la conexión a Internet tiene que mejorar, ¿no? Eso no es una situación para Chile, para Panamá, para Uruguay, para Argentina, donde la conexión a Internet es muy buena, es muy rápida, pero sí hay otros países donde se tiene que mejorar en ese sentido. Si no, esos países no van a poder atraer a las empresas de tecnologías de información, ¿no? Donde las transacciones se tienen que hacer muy rápidas, no puede haber caída de conexión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber mejoras. También la situación a veces de los sindicatos dificulta un poco la instalación de negocios en América Latina. Los sindicatos son muy fuertes en muchos países y no es muy fácil despedir a empleados, entonces la carga del personal es muy alto en varios países de América Latina también. Yo creo que la corrupción sigue pesando para algunos países, en la región también, que todavía hay compañías que piensan 2 veces en si se quieren instalar o no, porque las reglas del juego no son del todo transparentes. Otra vez, eso no es un problema tanto para Colombia como podría ser para un México, para un Brasil, para un Argentina hoy en día. Muy bien. Ahora ya entrando un poco más en la realidad, porque aquí
siempre hablamos del offshore y nearshore y siempre hay dos temas puntuales, valor o precio, precio o valor. ¿Cuál es la realidad, la percepción real? Ustedes lo que cuando buscan acá es realmente un valor o precio, porque muchas empresas todavía, hay algunos todavía stubborn, como dicen en inglés, ¿sí? De que siguen buscando precio. No sé si eso se mantenga o si hay posibilidad de que podamos ir migrando mucho más a valor y no nos sigan mirando como países de precio de mano de obra barata. ¿Cómo ven ese tema, el tema del valor contra versus el tema precio? So I think it depends on whether you're talking to the sourcing person or the business. The simple answer is value. You want to get value for your investment. Unfortunately, one of the criteria will always be what is the rate per hour, okay? And that's not a healthy way at looking at outsourcing. The way I look at outsourcing is what do you do in your business that's not core to your business, and how can you most effectively produce the results you need by outsourcing that? Now, if you look at the total cost, if over the years you looked at what you've been doing in Asia, far shoring, it's a pretty acceptable indice to talk about around 15% overhead of doing offshoring. Now that isn't my number, that's a number I've heard from a lot of my clients. They feel there's about 15% productivity loss by the overhead they need to provide to make the exchange work, and because of the turnover and the other things that affect the progress of outsourcing, okay? Part of that is tied to the long travel times, being out of time zone, all of those things that are a disadvantage for far shore and that are an advantage for near shore. But I think beyond that, the value you get is the collaboration that you can create between the teams. Because when you outsource something, you're not looking to just put it out of mind, it's not important, let's let somebody else do it. It is important. In fact, I think some of the things you outsource that are non-core to your business, that are the higher risk, are the things that you want to outsource first, not last. The things that are important to your business that aren't core, you need to get a very tight partnership, not an outsourced vendor relationship, so that you make sure that you have the proper metrics, reporting, and controls around those. And that's where you're going to drive value. You're going to make the experience for your customers better than it used to be. You're going to make the cost to you and your customers less than it used to be by doing that more efficiently, by rationalizing all of those things that you do in a more effective and efficient process, okay? The things that you look at that aren't real important and you just want to outsource, you should first ask yourself, is there any value in doing those anyway? Maybe you should just stop doing those. Are those correlated to how your customers see you and the value you provide to your customers? Okay? So there's a thought process you need to go through there, but if you only look at costs, I can tell you that if you're looking at labor rates, you probably should go to a very small provider in a third-tier city in India. What you will find is that maybe you're paying $10 an hour for the software development, but you will find that maybe you've got 3 times as many people working on that software development as you would otherwise have. That's not value. Having the right people with the right capabilities at the right price is how you drive value. In my customers in the United States, I will tell them, if you want to get something cheaper in the Philippines or Indonesia, Sri Lanka, India, China, on a rate basis, then that's where you should go. I cannot help you. If you want me to provide you the best solution with the best talent and the best total cost, let's sit down and discuss it. Y Colombia está ahí seguro. Yes, I'll be very honest, and it's not because I'm sitting here in Cartagena, but I have been hearing more and more about Colombia, and I would say the last 4 years. And it's from advisors, from my clients, and people generally interested in doing work in Latin America and wondering where the ITO, the higher level talent is.
Colombia continues to come up in that conversation. Fenomenal. Bueno, ya nos queda un poco tiempo, vamos a ir a un par de preguntas más a nivel lo que es cómo se selecciona la locación y sobre el tema del partnership. Teresa, ¿el tamaño importa del país? Pero no te pongas roja, es que hablamos siempre de tamaño de país, pero ustedes porque se ríen también, oigan. Te pusiste un poco roja. 4. There are some things I tell my wife she should not outsource. Ok. Fenomenal, muy bien. Bueno, Teresa, no es porque habla español, pero es que aquí hay ciertas cosas que manejamos y siempre es un poco de picante aquí en Latinoamérica, ¿no? Bueno, No se entenderá. no es solo el tamaño, es como se usa también. Vamos a ver. Fenomenal. Bueno, pero ¿cuáles son los pero dos hablando de países, por supuesto. ¿cuáles son los dos principales criterios para ustedes seleccionar una locación? Los dos principales criterios para seleccionar una locación. Bueno, yo creo que el tamaño de mercado es muy importante por la escalabilidad precisamente, pero también es la calidad de talento lo que cuenta. Yo creo que Colombia está muy bien posicionado porque hay una relación muy cercana entre las universidades y las empresas que permite que haya un entrenamiento de los estudiantes para prepararlos para esos trabajos de IT. Eso es fundamental porque tema de la formación. para los servicios, sí, para los servicios de KPO sobre todo se requiere un nivel de preparación muy alto, ¿no? Entonces no todos los países de la región están haciendo lo que está haciendo Colombia en ese sentido. Y bueno, escuchamos ayer también que aún así, a pesar de todo el entrenamiento que se está realizando a estudiantes de tecnología, que va a haber un rezago muy fuerte entre el número de graduados y lo que se va a requerir en los próximos años. Pero sí, es la calidad del talento cuenta muchísimo. Y en términos generales, la calidad tecnológica del talento en Sudamérica es alta, muy alta. Tim, 2 criterios para seleccionar un sitio, una locación. I would say that you need to be able to get the quality of the talent that you need to get started, and you need to be able to scale that to a size that will provide the client what they need in 1 to 2 years. So we always talk about, do you have the talent? And then how can you ramp up that talent over time? So a lot of my clients may start with only the need for 5 or 10 people that have very specific skills. They're mid to higher level skills because they are the leaders in this initiative. And they aren't concerned if you can't provide them 20 or 30 people in 3 months. But what they do want to know is that over the next year or 2 years, could you ramp that up to 50 people or 100 people if we need that? Then having some junior level folks and mid-level folks and leaders, but they want to see the plan to be able to ramp that up. That's a critical stumbling block if you aren't prepared for it. Entonces, si ves, Teresa, el tamaño se importa, es la rapidez de tener mucha gente. ¿Sí ves? Bueno, además de eso, yo creo que muchas empresas están buscando ciertos incentivos de parte de los gobiernos. Están esperando que las agencias de promoción de inversiones de exportaciones van a invertir en la capacitación, ¿no? Ahora hay muchos países de la región cuyos gobiernos están ofreciendo incentivos muy atractivos, inclusive el pago de casi el 100% de la capacitación del personal que se requiere en la empresa. Entonces eso es un factor muy importante de diferenciación. Bueno, ya la última pregunta, porque para que tengamos un par de minutos para que la audiencia pregunte, pero la última pregunta es, todas estas empresas que están acá, ¿qué tendrían que incluir en su propuesta, en su presentación, para que sean seleccionados por una empresa en Estados Unidos para hacer Nearshore? ¿Cuál sería el mayor criterio que debería incorporar en su propuesta, en su presentación, para que tengan mayor probabilidad de ser seleccionados? I would quite simply say know your customer.
Know what your customer is really asking for and respond in a way that you convince them, you understand their needs, and you are committed to delivering what they need. Fenomenal. Es pasarse del lado de entender cómo es la relación con su cliente final y no meramente un catálogo de productos como tal. Fenomenal. No, yo creo que tienen la ventaja que Colombia está en un excelente momento. Hoy en día hay hechos concretos que diferencian a Colombia de otros países de la región y también cuentan con un apoyo muy fuerte de ProColombia. Yo veo en Miami, en Estados Unidos, el trabajo excelente que ha hecho ProColombia en aumentar el awareness de Colombia como destino de inversiones. Entonces yo creo que no deberían de asumir que el cliente potencial sabe lo que ofrece Colombia. Tienen que comunicar todos esos logros, todos estos rankings de negocios donde el país está muy bien colocado. Muy bien. Fenomenal. Muchas gracias. Tengo un par de minutos para unas preguntas. O un minuto. Nos quedan 20 segundos. Bueno. ¿Ya no? Bueno, entonces DJ, música, ¿qué más tenemos? Bueno, pues nada, yo quisiera nada más, Tim, again, welcome to Colombia, y espero que tengas una estadía muy grata aquí en Colombia, y Teresa, más que bienvenida. Teresa vino hace 17 años y se viene, pues, su próximo destino turístico con su familia va a ser en agosto en Colombia también. Entonces le damos la bienvenida y muchas gracias.